Tiempo para recibir a nuestro invitado a esta hora. Uriel Saragusti es responsable del equipo de crédito de la Financière de l'Echiquier. Uriel, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado. Bueno, gracias por estar aquí. Llegamos en una jornada en la que lo primero es preguntarle cómo está viendo este momentum del mercado. Ayer cierto respiro es lo que veíamos en el mercado con el dato de IPC. La semana que viene llegará Powell y todo en medio de esa escalada comercial y arancelaria. ¿Momentum? Momentum complicado, ¿no? Con respecto a todos los anuncios de Donald Trump, que han traído una dosis de incertidumbre muy importante en el mercado, y en lo que corresponde a la renta fija, que es nuestro sector de expertise, ha habido también grandes cambios con respecto a los anuncios que han hecho la semana pasada los gobiernos europeos de gastos en planes de defensa e infraestructura a largo plazo, lo cual ha afectado bastante la parte larga de la curva de tipo de interés. Mirando precisamente esa renta fija y a partir de esos gastos en defensa, si ha habido una noticia que en el mercado europeo sorprendía, era el comportamiento del Bund, una vez que se veía, todavía no hay un gobierno formado, pero Friedrich Merz y esa conversación entre los grandes partidos para despejar esas cuentas tan limpias en lo que ha sido históricamente Alemania, para elevar ese déficit y financiar ese gasto en defensa, en infraestructuras. A la hora de mirar ese bono de referencia en Europa, mirar esa renta fija en el continente, ¿cuál es el análisis a estas alturas? Hubo movimientos importantes en el mercado la semana pasada en ese sentido. Si uno mira, por ejemplo, la variación de la tasa 10 años alemana el miércoles pasado, subió 30 puntos básicos en un solo día. Para darle una idea de la gravedad, digamos, de este tipo de movimiento, hay que ir hacia el 1990 para ver una variación en una misma jornada de ese tipo de amplitud. Así que la corrección del mercado ha sido muy significativa. Primero por un efecto oferta, digamos, anticipación que el gobierno alemán genera más déficit a largo plazo y que tendrá que financiar más deuda vía los mercados financieros. Y luego cuestiones con respecto al crecimiento futuro de Europa, que va a ser alimentado por ese tipo de planes, y a la inflación futura en Europa. Así que diría una corrección importante, sobre todo en la parte larga de tipo de interés. La parte corta de tipo de interés se ha mantenido relativamente ordenada, porque hoy en día el mercado ve el Banco Central Europeo yendo hacia el 2 o 2,25% en cuanto a la tasa de depósitos y no más por debajo como era antes, pero ha corregido una baja de tipo de interés menos. No ha sido una corrección realmente significativa. Y el lugar donde ha sido muy significativo es en la parte intermedia y larga de la curva de tipo de interés. Pendientes precisamente de estos asuntos, pero mirando, diría espejo, pero claro, la situación nunca es equiparable en los dos lados del Atlántico. Ayer veíamos datos de inflación, ese IPC que daba un cierto respiro en el mercado americano, en la economía americana. Hoy, por cierto, llegará inflación mayorista, pero lo que estamos viendo es, en torno a lo que ha sido el cambio de administración, ese cambio de expectativas en cuanto a lo que ha sido hasta ahora una resiliencia económica y en un escenario en el que los expertos no están midiendo de forma constante lo que son las políticas que está implementando Donald Trump, que él dice que va a venir un auge después, que no va a haber recesión y sobre todo también hablando de una transición. ¿Cómo estáis viendo ahora mismo esa fotografía por parte de los fundamentales de la economía americana? Bueno, me parece que la realidad es que la probabilidad de un accidente económico americano es cada vez más importante con la política que está llevando adelante Donald Trump y el carácter errático de esta política, que le ha traído mucha incertidumbre, como decíamos hace unos minutos, a la economía. De hecho, si uno mira lo que Madame Lagarde nos dijo la semana pasada durante la reunión del Banco Central Europeo, nos ha dicho que una parte importante de la corrección de la expectativa de crecimiento para el año 2025 en Europa proviene de la incertidumbre en el comercio mundial y las políticas aduaneras americanas. Así que a corto plazo trae volatilidad, incertidumbre. En los próximos meses hay una capacidad realmente de tener un accidente bursátil y económico más importante que lo que era hace unos meses. Así que hay que tener realmente prudencia en ese sentido. Y en Europa, un cambio completamente de paradigma con respecto a justamente la alimentación de la economía a mediano y largo plazo con estos planes de infraestructura. Así que el mercado ha tenido que conjugar este cambio importante en los equilibrios entre Estados Unidos y Europa, donde, por ejemplo, hoy en día vemos casi 3 bajas de tipo de interés, el mercado ve 3 bajas de tipo de interés de referencia americano hacia fines de año y menos de 2 en Europa, lo cual era impensable hacia fines del año pasado. Así que
prudencia con respecto, me parece que a corto plazo puede tener más impacto en los mercados financieros, en la incertidumbre que le trae Trump con la política aduanera, que la parte benéfica, digamos, de los proyectos de infraestructura y de gasto militar que van a estar divididos en una década y no van a tener un efecto en el crecimiento a muy corto plazo, salvo probablemente para Alemania, que es el único país en Europa que puede realmente gastar déficit fiscal sin ir a buscar ahorros en otro tipo de cuentas públicas. Pues muchísimas gracias por esta fotografía. Uriel Saragusti, de la Financière de l'Echiquier. Tenemos que terminar. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Y nosotros a esta hora, lo primero, tenemos que hacernos eco de noticias de última hora. En breve tenemos que irnos ya. Ya ha llegado la información. Estaba previsto el presidente